Vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Abramos la escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, en el verso 20. El tema de esta mañana se titula Jesús, el Salvador del alma. Jesús, el Salvador del alma. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hagamos una oración. Padre, hoy te damos gracias por tu presencia en esta mañana, por regalarnos estos momentos de plenitud, de alegría, de paz, de regocijo, Señor. A todo tu pueblo, Señor, que has redimido, que has limpiado con tu sangre preciosa, hoy nos recuerdas de dónde nos has sacado y qué has hecho por nosotros, Señor. Pero también hay un grupo en medio de nosotros, Padre, que está buscando su salvación. Hay un grupo, hay gente en medio de nosotros que quiere caminar como tú mandas, Señor. Yo te pido, Señor, háblanos a todos. El día de hoy, háblanos, Señor. Que tu palabra venga a ser ese poder, Señor. Porque dice aquí la palabra que leemos que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, Señor. Cuando cantamos Cristo rompe las cadenas, ese es el poder tuyo, Señor. Pero oye, explícanos a través de tu palabra lo que esto significa y cómo tú has venido a salvar el alma de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las cosas, hermanos, que podemos observar como iglesia en tu vida es que tal vez la palabra te ha impactado, la palabra de verdad me refiero. Tal vez varios de los presentes que hemos platicado, yo puedo darme cuenta que el evangelio que has escuchado en este lugar, muchos de los presentes han dicho es que este es el evangelio correcto, el evangelio verdadero. Hay quienes han incluso expresado que durante muchos años tal vez de estar en algún lugar, en algún grupo, nunca se les había hablado de la manera en como aquí han escuchado el evangelio. Y de alguna manera has tomado la doctrina como algo verdadero. Te gusta, que no se te engañe. Te gusta, ¿verdad? Porque se habla conforme a la Escritura. Te gusta porque se te habla directamente, porque no se te habla con rodeos. Te gusta porque te das cuenta de que el evangelio es hermoso, es precioso. Ahorita que cantábamos a nuestro Dios, qué preciosa su presencia de nuestro Dios. Sin embargo, una de las cosas que también podemos observar es que esas verdades que se predican desde este púlpito, con tristeza lo puedo decir, no se han encarnado todavía en ti. En otras palabras, esa verdad aún no te ha cambiado a ti. No estás viviendo eso todavía, lo que se predica. Tú sabes que hay que vivir en santidad, pero tú todavía no vives en santidad. Tú sabes, ¿verdad? Incluso que de alguna manera todo lo que se habla aquí, todo lo que se predica aquí es cierto, pero a veces con tristeza esa verdad no ha hecho mella todavía en tu corazón. Probablemente aún tú puedes haberle hablado, no sé, a algunas personas, le habrás dicho, mira, yo estoy yendo a un lugar donde se predica la verdad, te invito, donde nos llaman al arrepentimiento, donde se nos confronta con el pecado, donde la persona o las personas que están ahí no nos están dando vueltas o rodeos, sino que nos hablan directamente. Vamos. Y sin embargo, ¿verdad? Aún no ha habido un cambio todavía completo en tu vida. Tú sabes que así se debería de vivir, pero tú no lo has alcanzado todavía. Sabes que hay que amar, pero tú todavía no amas. Que hay que perdonar, pero tú todavía no perdonas. Que hay que vivir sin pecar, pero tú todavía sigues en el enojo, en el rencor. Que hay que vivir santamente, pero tú todavía no has tenido esta experiencia de vencer el pecado. Por eso lo que hoy leemos, 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras. Hermanos, el cristianismo no consiste en palabras. No consiste únicamente en doctrinas. Es importante aprender la doctrina de Dios, sí. Es esencial, es vital. Sin embargo, la doctrina, quiero decirte, solamente es el camino para llevarte a la salvación. La doctrina, la palabra,
Es únicamente el camino que te conduce hacia alguien que se llama Cristo. En sí, la palabra, la doctrina, no tiene el poder de cambiarte. El que te puede cambiar solamente es Cristo. ¿Y por qué digo que la doctrina no tiene el poder de cambiarte? Porque hay gente que puede tener 10, 15, 20, 30, 40 años, incluso conociendo la doctrina, incluso siendo un teólogo, y sin embargo no conocer a Cristo. Y sin embargo no tener un encuentro personal con Cristo. Por eso el texto que leemos dice, el evangelio, el reino de Dios, el evangelio que predicamos, no es palabras, sino poder. Sino poder. No consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué clase de poder se refiere la Biblia? Quiero decirte que no es un poder de hacer milagros, porque el día de hoy hasta un brujo te hace un milagro. El hechicero te hace un milagro, ¿cierto o no? No está hablando de un poder para hacer milagros. El contexto del pasaje, si tú lo revisas en casa, te está hablando de una conducta, te está hablando de una vida que ya no es la doctrina solamente, ¿verdad?, la que te tienes encima, sino más bien es el poder de Dios obrando en tu propia vida. Y eso es algo muy diferente. Yo puedo traerte aquí una persona que tiene doctrina encima en su vida, y puedo traerte aquí una persona que tiene el poder de Dios obrando en su vida, y son completamente distintas. Una puede solamente vivir en la letra, una puede solamente vivir, ¿verdad?, superficialmente. Sin embargo, la otra vive como vivía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hermanos, estamos llamados el día de hoy no solamente a cargar una Biblia debajo de nuestro brazo, no solamente a llamarnos o a decirnos o a tener un lenguaje, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, sino a vivir una vida transformada, una vida con poder. La gente allá afuera, ¿sabes qué está esperando? No gente que vaya y le toque la puerta. Religiones hay muchas. Gente que llega, que toca la puerta, ¿verdad?, que te regala una revistita o que te habla de su religión y que te está vertiendo tal vez, ¿verdad?, de engaño, doctrinas falsas, y la gente no está esperando eso. ¿Sabes qué espera la gente? El poder de Dios obrando. El poder de Dios obrando. Yo pregunto, ¿hay necesidad en este mundo? ¿En tu casa hay necesidad? ¿Tus vecinos tienen necesidad? Mira, yo podría decir que en el mundo se levante la mano quien no tiene una necesidad, y estoy seguro nadie levantaría su mano. Si yo dijera quién tiene necesidad, todo el mundo levantaríamos nuestra mano, porque en ocasiones la necesidad es de salud, porque hay enfermedad. En ocasiones la necesidad es material, porque hay escasez, pero en ocasiones la necesidad es espiritual, porque la gente vive en el pecado, la gente vive mal en su vida. Por lo tanto, donde quiera que tú te voltees, hay necesidad. ¿Y qué requiere esa necesidad? Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. Poder de Dios. Y vuelvo a repetir, ese poder que Dios nos da no es un poder de hacer milagros. No es un poder, ¿verdad?, para de alguna manera hacer un milagro. Porque te digo, incluso hasta el brujo hace un milagro. He visto gente hechicera que hace milagros impactantes. Es más, cuando Moisés llegó a Egipto y arrojó su vara y se convirtió en una culebra, era un milagro. Pero ¿qué hicieron los hechiceros de aquel entonces? Agarraron sus varas, las aventaron y se volvieron culebras. ¿Se entiende? Jesús no es una doctrina, ¿estamos de acuerdo? ¿Jesús es qué? Una persona. Jesús es una persona. Jesús es Dios. Y Dios tiene poder. La doctrina te dice cómo llegas a Jesús, qué tienes que hacer para alcanzar tu salvación, qué camino debes seguir para ir al Padre. Pero si no llegas y tienes doctrina, de nada sirve. ¿Estamos de acuerdo? No dice Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor. ¿Y Jesús qué va a decir? Yo nunca te conocí. Dice, pero si en nuestras plazas predicaste. O sea, tenían doctrina. Y no solamente, era gente que echaba fuera demonios, hacía milagros. Pero dice Jesús, nunca te conocí. Si hoy yo trajera una pantalla grande y les pasara
todas y cada una de las falsas religiones que el día de hoy se están levantando y están engañando y llevando a miles y millones de almas al infierno, y te estoy hablando de gente que entre comillas se dice cristiana, tú te quedarías escandalizado. El día de hoy hay por cientos, por manojos, mira, de predicadores que se han levantado para enseñar a la gente el error. Y la gente va confiando en que va camino al cielo. ¿Y sabes? El problema es que van contra el cielo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos abrir los ojos, no solamente para conocer la doctrina verdadera, sino para que en tu vida se encarne esa doctrina y el poder de Dios obre. El poder de Dios obre en tu vida. ¿El poder de qué? De darte una vida santa. Yo pregunto, ¿los hechiceros te pueden dar una vida santa? ¿El brujo te da una vida santa? Recuerdo la historia de Moisés, que te digo, echaba su vara y se convertía en culebras. Después hacía Dios a través de las manos de Moisés otra plaga, no sé, de piojos, y los hechiceros hacían lo mismo. Y de repente iba Moisés y traía, ¿verdad?, otra plaga, y los hechiceros hacían lo mismo. De tal manera que el corazón del faraón se endureció y decía, esto es igual que mis hechiceros. Pero llegó un momento en que ya no podían. Los hechiceros ya no tenían el poder que Dios tenía. Y reconocieron y le dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Tú te vas con la religión cualquiera, en el catolicismo, ¿te hacen una vida santa? ¿El mormón te hacen una vida santa? No. ¿El testigo de Jehová te hacen una vida santa? No. ¿El evangélico te hacen una vida santa? ¿El masón? ¿Y no te hace una vida santa? El único que puede hacer una vida santa, ¿sabes? Es Dios. Y ese es el poder del evangelio. Hacer de un pecador una persona santa. Esa es la esencia del evangelio. No es muy complicado. ¿A qué vino Cristo? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué andaba perdido? Andaba perdido el hombre o la mujer en su pecado, en su maldad, en su egoísmo, en su rencor, en su hechicería, en su maledicencia, en su adulterio, en su alcoholismo, en su drogadicción, en sus vicios, en sus placeres. ¿Cuántas veces el pecado no lleva al ser humano, verdad, a degradarse a tan bajo que a veces se hace peor que un animal? Hace 15 días estuvimos analizando algunos pasajes de la Escritura y veíamos cómo el pecado, que se asemeja a la lepra, puede degradar tanto a una persona. Y había un pasaje de la Escritura que yo les leía, que era el pasaje del endemoniado gadareno. ¿Cómo era este hombre? Terrible. Andaba desnudo, se hería a sí mismo, andaba gritando en medio de los sepulcros. Y yo comparaba la historia de ese hombre a lo mejor con un hombre alcohólico. Y decía yo, cómo una persona, ¿verdad?, puede en ocasiones también vivir en los sepulcros, en una cantina, alejado de su familia. Y aunque su esposa o sus hijos le digan, papá, no tomes, como a ese gadareno, ¿verdad?, dice que lo agarraban con grillos y con cadenas, pero la rompía. También en ocasiones un padre no escucha la voz de sus hijos, no escucha la voz de su esposa, y ahí va, rumbo al camino de muerte. Y yo te ejemplificaba cómo el pecado hace estragos y cómo el pecado degrada a la persona. Imagínate hasta dónde la hace caer. El adulterio, qué terrible es. Y sabes, en ocasiones, siendo lo más vil, habiendo caído tan bajo, siendo los peores pecadores de esta tierra, ¿sabes? Ahí vino Cristo para salvarnos. Ahí vino Cristo para salvarnos. Por eso cuando alguien entiende esto, dice lo mismo que el apóstol Pablo decía, antes de ser el apóstol, ¿verdad? Era Saulo de Tarso, un hombre lleno de amargura, de resentimientos. Y decía este hombre, ¿verdad?, de los cuales, dice, vino Cristo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se ponía a la cabeza de todos los pecadores y se consideraba a él mismo como el peor de los pecadores. Y yo digo, yo soy peor que Pablo. Yo le gané a Pablo en pecador, porque cuando entendemos nuestra verdadera condición, no podemos decir, bueno, es que yo no era tan pecador. No, decir, la verdad, yo era lo peor.
Yo era lo peor. Y sin embargo, mira, el Evangelio tiene el poder de pasar de una vida de pecado, de maldad, de oscuridad, a pasarte a una vida transformada por el poder de Dios, a una vida convertida, a una vida, ¿verdad?, de poder, una vida de santidad. Y el único, vuelvo a repetir, que tiene ese poder es Cristo. ¿Cuánta gente se conforma tan solamente con moralizarse? ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente dice, es que hermano, yo ya no digo tantas groserías. A veces sí, se me sale una que otra, pero estoy mejorando. Hay gente que dice, bueno, es que ya no hago tanto de aquello que sé que está mal, solamente un poquito. Ya no digo tantas mentiras, ya no peco tanto. Y sabes, quiero decirte, quien piensa así, solo se moralizó. Agarró un barniz, ¿verdad?, y se echó una barnizada. Supongamos que este púlpito entrara a la polilla y la empezara a carcomer. Ustedes han visto la polilla, incluso le tocas y está hueco ya. Y que se empezara a ver ya apolillada completamente este púlpito que tienes aquí enfrente. Es más, en la parte aquí de enfrente vieras algunos hoyos ya. ¿Qué pasaría si yo agarro el barniz y empiezo a darle solamente una barnizada? ¿Qué me dirías? Hermano, ese púlpito ya no sirve. Con tantito que te recargue se va a desmoronar, se va a caer. ¿Qué necesitas? Uno nuevo. Cuando nuestra vida está en pecado, de nada sirve el echarle barnicito, el echarle perfume, el ponerle flores. Cuando la vida de un hombre, de una mujer está en pecado, de nada sirve darle solo 2, 3 brochazos, quitar algunas cosas, ¿verdad?, que están incorrectas, pero dejar una que otra todavía, un pecado por ahí, persistente. De nada sirve. Porque Jesús dijo, o haces el árbol bueno y su fruto bueno, o es el árbol malo y su fruto malo. Y no agarres remiendos de paño nuevo y se los pongas al vestido viejo. No quieras, ¿verdad?, tu vida de pecado, de maldad, recortar por ahí unas otras obras buenas y ponérselas y decir, hermano, ¿qué crees? Sí, cierto, no he dejado la mentira, no he dejado el robo, pero ya voy y hago misericordia. Dice Dios, ¿y quién te pidió eso? No, hermano, es que yo ya le prediqué la otra vez a la vecina. Pues sí, pero no deja los gritos. ¿De qué sirve eso? ¿Se entiende? Dice que tenemos que tener un cambio verdadero, un cambio real. De tal manera que cualquier persona que diga, pues es que yo ya avancé un poquito, hermano, pues es que tenía 100 pecados, ya dejé 80. ¿Y esos 20? ¿Esos 20 cuándo? ¿No dice la Biblia que el que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos? Sí, estoy guardando toda la ley, pero soy desobediente. Te haces culpable de todos. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Porque no es cuántos pecados cometes, sino contra quién se cometen. Porque el que te dijo no robes, también te dijo no adulteres. Y el que te dijo no adulteres, también te dijo honra a tu padre y a tu madre. Y el que te dijo honra a tu padre y a tu madre, también te dijo no te hagas imagen. Entonces, si guardas toda la ley, pero ofendes en un punto, te haces culpable de todos. ¿Cuántos de los presentes están arrepentidos de su vida, de pecado, de maldad? Amén. Hace 8 días estuvo hablando acerca del arrepentimiento. El hermano que estuvo compartiendo la palabra dejaba muy en claro que el mensaje de Jesús, de los apóstoles, fue uno: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y el hermano explicaba que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si la persona iba en una dirección, cuando se arrepiente, significa que da un giro de 180 grados, o sea, da la media vuelta y ahora sigue en una dirección contraria. Cuando dice la Biblia, el que hurtaba ya no hurte más, sino ahora trabaje y ayude. Ese es un arrepentimiento, es un fruto del arrepentimiento. El que odiaba, ¿qué tiene que hacer? Dejar de odiar y ahora amar. El que guardaba rencor, ¿qué tiene que hacer? Dejar el rencor y perdonar. El que era desobligado en sus deberes como padre, como esposo, ¿verdad?, de suplir lo material, ¿qué tiene que hacer? Dejar eso, la ociosidad, la flojera, y entonces suplir a los suyos. ¿Se entiende? Ese es fruto del arrepentimiento.
Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de ver incluso el pecado. Cuando la persona no está arrepentida, el pecado le sigue siendo atractivo. Porque hay gente que dice, hermano, es que yo ya me arrepentí, pero todavía sigo cayendo. No, porque no te has arrepentido de corazón. Tienes un remordimiento solamente. Cuando llega el hombre borracho y golpea a su esposa y la ve sangrando ahí tirada en el piso, tiene remordimiento y dice, no te vuelvo a pegar, mujer, perdóname. Y está llorando también con ella. A los 8 días llega otra vez borracho y le vuelve a pegar, la ensangrenta y la deja tirada. Y le dice, mujer, perdóname, esta es la última vez que te golpeo, no te vuelvo a golpear. Y ya la mujer lo perdona. A los 8 días vuelve a llegar borracho y la vuelve a golpear. ¿Qué vemos ahí? ¿Un hombre arrepentido? No. Un hombre que solamente su conciencia le remuerde. Un hombre que su conciencia, ¿verdad?, no está entendiendo dentro de sí que lo que está haciendo es algo vil, que ante los ojos de Dios es un pecado terrible. Y al no entender eso, no puede arrepentirse verdaderamente. Tan solamente cree que con su llorar, con su sufrimiento, piensa que ya arregló las cosas. Pero quiero decirte no. A menos que ese hombre deje la borrachera y ahora ame a su esposa, ahora le sirva, le pida perdón a Dios, primeramente de su pecado, de su maldad, es que Dios puede hacerlo libre. ¿Estamos claros? Cuando la gente dice, hermano, es que yo ya me arrepentí, es que ya le lloré a Dios, pero todavía sigo cayendo, quiero decirte, no le has llorado bien, tan solamente te has tenido un remordimiento. Pedro pecó, Judas pecó, los dos pecaron. ¿Cuál fue el arrepentimiento de Pedro? Dice que saliendo lloró amargamente. Y seguramente Pedro recordaba la multiplicación de los panes, que él caminó sobre las aguas, que vio cuando Jesús levantó a los paralíticos, resucitó a la hija de Jairo, se transfiguró en el monte de la transfiguración y empezó a recordar Pedro todos los milagros que él pudo ver con sus propios ojos, porque nada más decía Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, síganme. Y los demás discípulos se quedaban ahí pendientes, orando, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo y Juan fueron los privilegiados, que siempre los llamaba para resucitar a la hija de Jairo, que los llevó al monte de la transfiguración, que en una ocasión iba caminando Jesús sobre las aguas y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti, y le dijo, ven, y caminó sobre las aguas, y vio cuando tocó al leproso y le dijo, quiero ser limpio, y se limpió. Imagínate cómo lloraba Pedro cuando le falló a su maestro, pero el otro se llamaba Judas. Dice la Escritura que cuando Judas vio que Jesús era condenado, fue y devolvió arrepentido. Pero esa palabra arrepentido quiere decir con un remordimiento de conciencia. Regresó las monedas y dijo, he entregado sangre inocente. Y la gente le dijo, pues allá tú, ¿nosotros qué? Y salió y se fue y se ahorcó. Uno no se arrepintió adecuadamente, el otro sí. El arrepentimiento lo único que hace es romper la fuerza del pecado. Cuando Dios te llama al arrepentimiento es que te está llamando para que esa fuerza que te domina, ese pecado, ¿verdad?, que en ocasiones dices es que no puedo dejar, con el arrepentimiento, cuando tú abres tus ojos y ves el grado de maldad, puedes decir qué vil he sido. Imagínate un padre que golpea a sus hijos, que se da cuenta de la maldad, del grado de maldad que ha hecho con sus propias manos. No puede decir, bueno, pues hay mis hijos ya, que me perdonen. No, se tiene que arrepentir y decir, con mis propias manos he destruido a mis hijos. Y arrepintiéndose, ¿verdad?, ahí postrado delante de Dios, quiero decirte, Dios va a romper la fuerza de la tentación, la fuerza del pecado. ¿Sabes qué provoca el arrepentimiento? El arrepentimiento provoca que la persona pueda ver distinto la tentación. Pedro se arrepintió y dice la historia que cuando él escuchaba que cantaba el gallo, caía postrado y lloraba. ¿Qué le recordaba el canto del gallo a Pedro? Según la historia, que él había negado a Jesús. Y andaba Pedro, tal vez, ¿verdad?, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, y por ahí en las mañanas se escuchaba el canto del gallo, y Pedro caía de rodillas, porque decía, yo negué un día a mi maestro. Obviamente no le estaba pidiendo a cada rato perdón, ¿verdad?, sino que simplemente se arrodillaba tal vez para agradecerle lo que él había hecho por su vida. Pero ¿qué sucede? Hay un cambio en la manera de ver incluso el pecado. El que no se ha arrepentido, el pecado le sigue atrayendo.
sigue siendo suculento. La mentira, el adulterio, la codicia, lo inmoral, le sigue atrayendo. El enojo le sigue atrayendo. Las malas palabras le sigue atrayendo. Los chistes colorados le sigue atrayendo. Porque no se ha arrepentido, porque no ha habido un cambio en su mentalidad. La persona que se ha arrepentido es una persona que aún lo que antes le era atractivo, ahora le es un tormento. Sí, antes la persona estaba acostumbrada a deleitarse en la programación de la televisión, a estar mirando ahí, ¿verdad?, los desnudos de la televisión, y estaba ahí horas y horas frente al televisor. Cuando se arrepiente verdaderamente, eso incluso le provoca náuseas. Ya no se deleita, ya no se deleita. Quiero decirte que hace muchos años hay un libro que se llama La cruz y el puñal, escrito por un hombre llamado David Wilkerson, un pastor que ya murió. Y él escribió ese libro de La cruz y el puñal, que cuenta la historia de su ministerio, de cómo él fue a los barrios bajos de Estados Unidos con las pandillas de negros, de blancos, que estaban en los suburbios, que estaban prácticamente marginados de la sociedad, y cómo estaban todos estos jóvenes metidos en las drogas. Y dice que él, juntamente con la iglesia, ayudaban a estos jóvenes, los metían a programas de rehabilitación, y en ocasiones era tanta la angustia del drogadicto, ¿verdad?, que quería de alguna manera drogarse, y ahí estaba David Wilkerson de rodillas, ayunando 3 días, porque sabía que en 3 días ese hombre iba a ser desintoxicado. Y lo peor que puede suceder en una persona que está saliendo de las drogas o del alcohol es que los 3 primeros días que no prueban esa sustancia son los 3 días más difíciles. Y en esos días David Wilkerson se encerraba con esos hombres y se ponía a clamar a Dios de rodillas, sin comer, sin tomar agua, ayunando día y noche, clamándole a Dios para que esa alma fuera liberada. Y pasando esos 3 días, cuenta este libro, que en ocasiones salían los jóvenes rehabilitados, y en muchas ocasiones algunos de ellos sentían todavía la cosquillita por querer inyectarse otra vez esa sustancia, y que de repente se empezaban a inyectar y sus cuerpos ya habían sido transformados de tal manera que ya no hacía efectos esa droga. Y al contrario, después de haber tenido esas experiencias, ahora podían rechazar aún esas sustancias. Hermanos, cuando hay un arrepentimiento en tu vida, aún la manera de ver el pecado te es ofensiva. Ya no lo toleras. Cuando la persona se está deleitando en la maldad, en la inmundicia, no se ha arrepentido verdaderamente, sino que al contrario, su vida sigue anclada al pecado. Y quiero decirte, sí vamos a tener tentaciones. Aún después de que Dios nos viene y nos perdona, sí hay tentaciones, pero van a perder su fuerza. Van a perder su fuerza. La persona ya no va a ver, te vuelvo a repetir, con tanto deleite el pecado, sino que lo va a ver atractivo, pero se va a acordar de que por el pecado Cristo vino y murió en una cruz, y lo va a rechazar. El pecado va a rechazar al pecado y va a decir no. Por eso el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios. Hace un rato cantábamos, Cristo rompe las cadenas. Cantábamos, libre, tú me hiciste libre. ¿A cuántos Dios los ha hecho libres? Del rencor, de la amargura, de las mentiras, de la codicia, de los pecados internos que nadie ve, pero Dios ve y tú sabes. Ya te hizo libre, ya te hizo libre. Puedes levantar tus manos y tus manos no están manchadas por el pecado. Si viene Cristo en esta noche, tú entras con Él a su presencia. O hay cosas todavía ahí en tu vida, ¿verdad?, que nadie sabe, solamente entre tú y Dios. Dios viene a hacernos libres. Aquí estamos, es cierto, para aprender doctrina, pero para que allá afuera la vivamos. ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede en sus propias fuerzas vivir conforme a la voluntad de Dios? Yo no, hermanos. En una ocasión Pedro se escandalizó y dijo, ¿quién pues podrá ser salvo? Al ver las condiciones, al ver las demandas de Cristo, y quiero decirte, las demandas de Cristo son fuertes, hermanos. Las demandas de Cristo, Cristo no te está invitando a un club social,
a una iglesita, a jugar al cristianito. Dios te está llamando a una vida consagrada a Él. Y eso implica, cuando tú te quieres levantar verdaderamente por Dios, implica esfuerzo, sacrificio, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos, si realmente el evangelio nosotros lo rebajáramos y dijéramos, no importa cómo vivas, ven a formar parte de la iglesia, tienes pecados, Dios te los va a ir quitando poco a poco, da tu ofrenda, da tu diezmo allá en la caja y mira, Dios te va a anotar allá en su libro de la vida tu nombre. Hermanos, esta congregación, no, ya hubiéramos cambiado de salón. Ha venido de gente así, mira, así, mucha gente, cientos de gentes han pasado por este lugar. Y muchos de ellos han dicho, esta es la doctrina que yo había buscado y que no había encontrado. Y esta doctrina no la he escuchado en otro lugar. El problema es, ¿y la vives? Y la gente se va. Y la gente se va. Y nosotros nos dolemos en nuestro corazón. Pero yo veo en la Escritura que en una ocasión cuando Cristo habló su palabra, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Lo abandonaron. Y se volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Hermanos, Cristo no busca multitudes, ¿estamos de acuerdo? Cristo busca personas para poder relacionarse con ellas. Y cualquier persona que está aquí y que ha tenido esta experiencia de ser libre, hermanos, libre, que ya no somos la marioneta que nos mueve, ¿verdad? El pecado es la mano y nosotros la marioneta, y que hacemos la voluntad del pecado y no nuestra voluntad, y sino que Cristo ha roto, vino y rompió cadenas y gruesas cadenas que nos ataban al pecado. Podemos decir, somos privilegiados. Y yo decía, las demandas de Cristo no son sencillas. ¿Sí es cierto? Cuando en una ocasión se acercó un hombre y le dijo, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Jesús dijo, esfuérzate. No te preocupes si son muchos o son pocos. Preocúpate por entrar tú. Tú preocúpate por entrar. Si Jesús le hubiera dicho, no, mira, son muchos los que se van a salvar, este hombre hubiera dicho, bueno, pues a lo mejor dentro de esos muchos, yo también me salvo. O si Jesús le hubiera dicho, no, son pocos los que se salvan, a lo mejor me hubiera dicho, no, a lo mejor ya no tengo yo perdón. Jesús, cuando escuchó esta pregunta, se volteó y le dijo, esfuérzate, tú esfuérzate por entrar. ¿Quién puede vivir, hermanos, entonces, en sus propias fuerzas? Nadie. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién caminó sobre las aguas? Jesús. ¿Y quién de sus discípulos? Pedro. Cuando le dijo, todos estaban espantados, gritaban, ¡un fantasma! Jesús gritó y dijo, no temáis, soy yo. Pero venía sobre las aguas, algo impactante. Entonces Pedro le dice, si eres tú, maestro, manda que descienda yo sobre las aguas hacia ti, que vaya caminando sobre las aguas hacia ti. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Ante su mandato, ante la voz de Cristo, aún las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Se baja Pedro de la barca y sorprendentemente empieza a caminar sobre las aguas. Caminar en la vida cristiana es caminar como sobre las aguas. ¿Quién tiene poder, hermanos? Dios. Y Él derrama su poder en nuestra vida. Ese es el poder que se te predica aquí. Y alguien que diga, hermano, es que no puedo ser cristiano, es que para mí no es la salvación, quiero decirte, estás haciendo a Dios mentiroso, porque Él dice que sí, la salvación es para ti. Cuidado con esa incredulidad. Es que yo creo que para mí Cristo no vino a morir. Estás haciendo a Dios mentiroso, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, no dice para que algunos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que solamente son unos pocos elegidos, predestinados. Yo te puedo decir, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Y si tú te arrepientes, tú vas a vivir. De tal manera, hermanos, hace 8 días se hablaba del arrepentimiento. Sin embargo, no solo es el arrepentimiento. Vamos a ver Juan capítulo 6, por favor. Verso 28. El otro complemento del reino de Dios, del evangelio. El evangelio no es palabra, sino poder.
sino poder. Y ya te dije cuál es el poder de Dios: hacer de un pecador vil una persona santa, hacer de una pecadora, ¿verdad?, una persona, una mujer santa, una mujer piadosa, una mujer de Dios. ¿Quién puede hacer eso? ¿El hechicero? No. ¿La religión? No. ¿La doctrina? No. Cristo puede hacer solamente ese cambio. La persona puede tener doctrina y seguir en los pecados. Hay mujeres que pueden usar la falda larga hasta los tobillos y tropezarse con ella, y sin embargo vivir amargura en su corazón. Hay hombres que pueden cargar camisas de manga larga, pero sus ojos habituados a la codicia. La gente vive solamente lo externo, y Jesús dijo: limpia lo de dentro del vaso y lo demás será limpio. Y dice la Escritura que ese poder de Dios, mira, se manifiesta en el arrepentimiento y ahora también en la fe. Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos eran especialistas en hacer. Si Jesús en ese momento le hubiera dicho: mira, recorre 10 millas y ve a visitar a una anciana fulana de tal que vive en el tal parte y predícale, hubieran ido. Ellos estaban así. Le dicen a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Jesús les dice, verso 29, respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fue un shock para ellos. ¿Que crea? ¿Nada más que crea? Nada más. Pero la fe, en ocasiones, es lo que más se le dificulta a la gente, ¿sí o no? ¿Cuántos batallamos con la fe antes de convertirnos? Yo levanto mi mano, porque una de las cosas con las que yo batallé fue con la fe. Con la fe. Y Dios sabía que uno de los problemas del ser humano iba a ser la fe, el creer en Él para el perdón de sus pecados. La mentalidad del ser humano es: ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayuna la persona. Lee 10 capítulos la Biblia diariamente. Ahí está, leyendo los 10 capítulos diariamente. Ve y predícale a 3 almas diariamente. Ahí está buscando sus 3 almas. Pero no se trata de obras. Es una fe. Es una fe en Cristo. Alguien dirá: hermano, es que a lo mejor me falta ayunar, me falta orar más. ¿Es bueno el ayuno? Indispensable. Orar, necesario. Leer la Biblia, adelante. Diariamente, ok. Para que nadie vaya a pensar: bueno, es que no es necesario. No, yo no estoy diciendo que no es necesario. Es necesario. Sin embargo, antes de esto, hay algo que se llama fe, confianza. Porque te puedes leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sin fe no agradas a Dios. ¿Cómo ves? Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Y si no tienes fe, aunque te leas la Biblia, ¿verdad?, de Génesis a Apocalipsis de una sentada, sin fe, nomás no agradas a Dios. No agradas a Dios. Puedes estar ayunando, pero sin fe, tu ayuno no le llega ni siquiera al techo. No le llega a Dios. ¿Está claro? Por lo tanto, por cuanto Dios sabía que uno de los problemas que ibas a tener tú era con la fe, Él hizo todo, mostró su poder para que tú pudieras creer en Él. ¿Cómo lo hizo? En la Biblia observamos cómo Cristo hizo muchos milagros. Amén. Si tú los cuentas, hay en total 39 milagros en los evangelios. Obviamente hubo más milagros, porque dice el apóstol Juan que si hubieran sido escritas todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros, ¿verdad?, en el mundo. Hizo muchas cosas Jesús, pero solamente te deja 39 milagros en los evangelios, representativos. 4 veces resucitó un muerto. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y su propia vida. 2 veces multiplicó los panes y los peces. 17 veces dio liberaciones. Sanó endemoniados que estaban gobernados por miles de demonios. Sanó leprosos.
caminó sobre las aguas, detuvo los vientos y las tempestades, dio vista a los ciegos, que por cierto quiero decirte que esa era la señal que había dado el profeta Isaías, en Isaías 35, búscale, que dice que aquel Mesías, una de las señales es que iba a dar vista a los ciegos. Revisa el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta, ni Elías, que sí resucitó en ocasiones personas que habían muerto, ni Eliseo, que también tenía ese poder para resucitar a los muertos, ni Samuel, que fue un profeta muy utilizado, un sacerdote muy utilizado por Dios. Ninguno de los grandes profetas, ni Isaías, ni Jeremías, ni Oseas, ni Malaquías, pudo dar vista a los ciegos, porque eso solamente era un rasgo distintivo del Mesías. Isaías 35, verso 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Una señal del Mesías. Él iba a dar vista a los ciegos. Y se refiere espiritual, pero también físicamente. ¿Quién era el que sanaba a los ciegos? A Bartimeo. Ten misericordia de mí. Jesús lo manda a traerle y dice, ¿qué quieres que te haga? Dice, que vea, Señor. ¿Y sabes qué vio Bartimeo? Cuando abrió sus ojos, al primero que vio fue a Cristo, hermanos. Cuando el pecador está ciego en su maldad, en su pecado, cuando viene a Cristo, lo primero que le brilla es Cristo. ¿Se entiende? Cuando sale de su oscuridad, lo primero que ve es la luz de Cristo. Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Y para qué se dieron esos milagros? Para que creas. Para que creas. Oye, si resucitó un muerto, ¿no crees que puede perdonar tu vida? Oye, si liberó a un hombre que tenía miles de demonios, ¿no puede hacer algo por ti? Oye, si limpió al leproso, al inmundo, al que todo mundo rechazaba, al que cuando venía se echaban a correr, y Jesús se acercó y tocó la llaga y la sanó, ¿no podrá perdonar nuestros pecados? Para eso te deja la Biblia, los testimonios de Cristo. Sin embargo, y con esto concluyo, se necesita una actitud en el corazón. Ya vimos el arrepentimiento, ya vimos la fe. Es creer en Dios, creer en Cristo. Si Cristo dice que te quiere perdonar, ¿te estará mintiendo? Si Cristo dice que quiere que tú que tengas vida y vida en abundancia, ¿te estará mintiendo? Sí, Señor, dices que para que tenga vida y vida en abundancia, pero a mí no me la quieres dar. ¿No estaremos acusando a Dios de maldad, de ser mentiroso? ¿Verdad que sí? Y Dios no es mentiroso. Si Dios dice que no viva en santidad, no va a poder ver el rostro de Dios, ¿acaso no te puede dar Él poder para vivir la santidad? Sí. Acuérdense, el Evangelio, el reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras. Yo no quiero que tú salgas de acá y vayas y andes predicando a la gente si primero no hay un cambio en tu vida. Primero tiene que haber un cambio en tu vida, porque si no van a ser palabras huecas. Mira, Dios tiene poder de romper cadenas del pecado. ¿Ya la rompió en tu vida? Si la rompió en tu vida, Dios te va a respaldar. Pero si eres prisionero de tus propios deleites, de tus propias pasiones, no hay poder. Es mera palabrería. ¿Sí se entiende eso? Mateo capítulo 8, verso 5, por favor. Vamos a ver una verdad en 3 pasajes de la Escritura para que veas qué es lo que Dios pide de ti. Todos tendrán que ver con la fe, con creerle al que te acercas. Mateo capítulo 8, verso 5. Dice la Escritura, está hablando acerca de un hombre conocido como centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Ve la disposición de Cristo? Viene un centurión era un soldado, como un general que tenía a cargo a otros soldados, un soldado romano, no era judío. Entonces llega este centurión romano, se postra delante de Jesús y le dice: Señor, mi criado
está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y luego la disponibilidad de Cristo. Dice, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿No soy qué? No soy digno. Si no era digno, ¿cómo se sentía? Indigno. Hermanos, ¿quién es digno? Levante su mano, ¿quién es digno? Nadie somos dignos, hermanos. Somos indignos. Y si Él nos ayuda, si Él nos hace caso, ¿sabes por qué? Es por su gracia inmerecida, por su favor que no merecemos. Por eso nos auxilia. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión rogaba, imploraba, pedía insistentemente, se humilló, no se sentía digno. Él sabía que no era judío, pero creyó en Cristo como su única salvación, como su única solución. Y aplicó una lógica. Le dijo a Jesús, mira, yo soy hombre bajo autoridad, es decir, arriba de mí están mis jefes, pero abajo de mí tengo gente a mis órdenes, soldados a mis órdenes. Y si yo le digo a este, ven, ¿qué hace? Viene. Y si yo le digo al otro, ve, ¿qué hace? Va. Y si yo le digo a este, haz esto, lo hace. ¿Qué le estaba diciendo el centurión a Jesús? Tú solo di la orden. Di la palabra y mi criado sanará. No es necesario que vayas, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Porque él no era judío, era romano y se sentía indigno. Solo di la palabra. Que esa sea tu actitud. Señor, solo di la palabra y las cosas se harán. ¿Hay algo difícil en tu vida que no puedas? Cree en Jesús. Cree en Él. Cree en Él. Imagínate, con su sola palabra creó los cielos y la tierra. Me maravillo cuando leo Génesis capítulo 1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo me maravillo porque veo las plantas, los animales, las aves, los reptiles, los peces, nosotros mismos, creación, hechura. Tengo 2 perritas que las veo y digo, yo nunca me hubiera imaginado cómo ponerle su naricita, su boca, sus ojos, ponerle pelo, a otros no, sin pelo, otros orejones, otros sin orejas. Y es una maravilla lo que Dios hizo. Y si Dios con su sola palabra creó los cielos y la tierra, ¿no tendrá el poder para ayudarnos? ¿No podrá crear en ti un corazón nuevo? Solo di la palabra, dile a Cristo y Él lo hará. Marcos capítulo 5, otro pasaje, verso 24. Dice la Escritura que en una ocasión un hombre llamado Jairo se acercó con Jesús a rogarle por su hija. Era un principal de la sinagoga, pero no le importó su reputación, sino que se postró a los pies de Cristo y le rogaba y le decía, maestro, ven porque mi hija está atormentada. Pero ven y pon tu mano para que sea salva y vivirá. Y dice la Escritura que Jesús iba con él, verso 24 de Marcos 5, y que le seguía una gran multitud y le apretaba a la gente. Pero había una mujer que desde hacía 12 años tenía una enfermedad. Ella padecía
constantemente de una hemorragia de sangre. 12 años. Había estado sufriendo mucho, había gastado todo lo que tenía. Yo me imagino que había sido una mujer de dinero. ¿Quién en aquel entonces tenía dinero para poder pagarse un médico? Solamente la gente más o menos de buena posición. Pues esta mujer tenía 12 años, había sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía. Probablemente había gente que le decía, es que el doctor fulano de tal te puede ayudar, y ahí iba la persona, ¿verdad? Y le decía, esta es mi enfermedad, pagaba y no le ayudaba. Dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Tal vez porque se iba quedando sin propiedades, sin recurso económico, y su salud iba mermándose cada día. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, ella no escuchó a Cristo en principio. Escuchó a otras personas hablar de Cristo. Cuando oyó hablar de Jesús y que la gente escuchaba que Cristo andaba haciendo milagros, que Cristo andaba sanando a la gente, que Cristo era el Mesías. Y cuando yo, que estaba pasando por aquel lugar, dijo, esta es mi oportunidad. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y sabes, el pasaje paralelo en Mateo y en Lucas dice que tocó el borde de su manto. ¿Dónde estaba el borde de su manto? Hasta abajo. Hasta abajo. De tal manera que entendemos que la mujer, ¿cómo vino? Arrastrándose. Venía arrastrándose. Imagínate una mujer 12 años enferma. Seguramente era un palito, el esqueleto nada más, la piel, ¿verdad? Ahí, delgada, sin fuerza, sin energía. 12 años con hemorragia de sangre y sangre y sangre. 12 años. Esa mujer estaba prácticamente muerta en vida. Pero cuando oyó hablar de Cristo, en su corazón brincó el deseo de ser sanada, de ser salva, ¿verdad? Y dijo, Cristo es mi solución, Cristo es mi salvación. Y dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Ella ya no quería, a lo mejor ya no estaba preocupada por su sanidad, ella estaba buscando su salvación. Enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, ¿el qué? El poder, hermanos, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y empieza a entrebuscar quién había sido el que le había tocado. Sus discípulos no entienden y le empiezan a decir, maestro, todos te aprietan. ¿Cómo dices quién me ha tocado? Pero Jesús volteaba y buscaba, ¿quién me ha tocado? Hasta que llegó esa mujer y le contó cómo había sido sana de aquel azote. ¿Y sabes qué le dijo? Dice, verso 34, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cómo se acercó esta mujer? En humildad, pero con mucha fe, con mucha fe. ¿Quieres que Dios obre el poder en tu vida? ¿Cómo te tienes que acercar? Con fe. Con fe. Él puede transformar. Él puede transformar. Hace 8 días estábamos en el hospital. Nos dijeron que la mamá de una hermana estaba muy grave y que incluso el médico ya la había desahuciado. Que incluso le dijeron a la familia, a los hijos, ¿saben qué? Su madre está muy grave. Muy grave. Le daban 3 días. Brincando esos 3 días, dice, ya la logró, pero es muy difícil. Fuimos a visitarlos. Los hermanos estuvieron orando por sus familiares. Fuimos a visitarlos. Oramos con los hijos ahí afuera. Estaban conmovidos, estaban de alguna manera entendiendo que solamente, yo les dije algo, y también le dije a ella, a esta señora, porque pasé a verla, y le dije, solamente Dios puede ayudarle. Cuando salí afuera del hospital le dije a los hijos, solamente ustedes no pueden hacer nada por ella,
Los médicos ya dicen que no pueden hacer nada por ella. La ciencia ya no puede hacer nada por ella. La iglesia no podemos hacer nada por ella. El único que puede ayudarla es Dios. Y les dije, ¿quieren que hagamos una oración? Dijeron, sí. Oramos. Brincó los 3 días. Lleva 8 días en una mejoría impresionante. La familia reconoce, ese fue un milagro de Dios. Y yo digo, es un milagro de Dios. Porque Dios tiene poder, hermanos. Porque Dios tiene poder. Y yo le decía a esa gente que estaba ahí, a los hijos reunidos, Dios, le dije, miren, nosotros somos cristianos. Y mi Biblia dice que un día un hombre oró para que el sol se detuviera, y el sol se detuvo en los cielos. Y que después otro hombre oró, ¿verdad? Y que pidió señal a Dios en los cielos, y que hizo que el sol se retrajera en los cielos. Y otro hombre oró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y dice la Biblia en el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero es un hombre que le cree a Dios. ¿Tú puedes caminar la vida cristiana? No, ni tú ni yo, pero Dios sí. Y derrama su poder cuando se lo pedimos. Que cada día terminemos y volteemos atrás y veamos que en nuestra vida no hubo enojos, no hubo amarguras, no hubo rencores, sino que hubo santidad, hubo piedad, hubo gracias a Dios, hubo una vivencia práctica. Porque no te digo que el cristiano va a vivir todo el día ahí de rodillas y leyendo su Biblia, no, va a salir a trabajar, pero en su trabajo fue bendición, en el camión fue bendición, cuando llegó a su casa es bendición. Y al acabar el día, voltear atrás y decir, Señor, ¿me ayudaste a caminar sobre las aguas? Gracias, mañana vuélveme a ayudar. Y Dios derrama otra vez su bendición, su poder. ¿Qué hizo esta mujer? Vino por detrás y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y lo tocó. Y dice que un poder salió de Jesús. Debes de tener y debemos de tener esa fe que hace que el poder de Dios se derrame sobre nuestra vida. Y no creas que son como toques eléctricos o como lo muestran en las caricaturas, ahí que están los rayos. No, es una vitalidad. Es el poder de Dios que se derrama sobre nuestra vida. ¿Cuántos queremos ese poder de Dios? ¿O te conformarás con la letra? Dirás, no, hermano, pues yo tengo mis dogmas, yo ya tengo mi credo y yo me quedo con eso. Pues sí, pero si no te ha ayudado, necesitas a Dios. Necesitas a Dios. Solo dile a Cristo, ¿verdad? El centurión decía, solo di la palabra. Solo di la palabra. La otra mujer enferma se aferró de Cristo, se aferró con fe. Y por último, veamos Mateo 15, por favor. Qué precioso es el Evangelio, hermanos. Y qué precioso es escudriñar la palabra, porque mira, nos nutre nuestra fe. Verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15, 21. Y aquí una mujer cananea. ¿Era una mujer israelita? No. Era una mujer, ¿de dónde? Cananea, de Canaán. ¿Y sabes qué eran Canaán? Era la gente más malvada de aquel entonces. Idólatras. Ellos tenían un ídolo grandote que tenía sus manos así, mira. Una estatua gigante con sus manos extendidas así. Y dicen los historiadores que ahí la gente iba y echaba leño. Y le ponían un cerillo y se encendía esa leña. Cuando estaba al rojo vivo, agarraba a la gente sus bebés y los ofrecía a Moloch. Ahí los ponía en los brazos, en las manos de ese ídolo llamado Moloch, que era un demonio terrible. Y la gente era idólatra allá en Canaán. Era terrible. De hecho, hubo guerra de los israelitas contra los cananeos. Y eran gente malvada, gente perversa, gente idólatra, hechiceros, etcétera. Bueno, dice que Jesús pasó por Tiro y Sidón y le salió una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. No hay, quiero decirte, algo más trágico en esta vida que el silencio de Dios. Alguien puede decir, hermano, el dolor del apéndice es terrible. Quiero decirte,
no se compara cuando Dios guarda silencio, cuando tú le clamas y Dios no te responde. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yo he tenido esa experiencia, que en ocasiones, al inicio de cuando Dios estaba tratando conmigo en mi pecado, yo le clamaba a Dios y yo solamente lo único que veía era los cielos cerrados. Mi oración no pasaba del techo. ¿Te has sentido así alguna vez? Y yo le clamaba a Dios y le lloraba, pero mi oración no traspasaba ni siquiera el techo. No sentía que Dios me respondiera. Y es lo peor que puedes experimentar. El abandono de Dios de una vida, cuando Dios se va de una vida, es lo peor que tú te puedes enfrentar como ser humano. Cuando yo veo que Esaú fue desechado, cuando yo veo que Saúl fue desechado, ellos experimentaron en vida la ausencia de Dios en sus vidas. Si hoy tú estás alegre, ¿sabes por qué es? Si tú no eres cristiano y de momento vienen alegrías a tu vida, ¿sabes por qué es? Porque el Espíritu Santo trata contigo. Una alegría cuando un hijo nace, el Espíritu Santo te da esa alegría. Pero cuando el Espíritu Santo se retira por completo y ya no hay influencias, la persona es la persona más solitaria de este planeta. Aunque esté rodeada de amigos, aunque sea el alma de la fiesta, aunque tenga ahí, ¿verdad? De todos modos, sin Dios no es nada. Por eso decíamos hace un rato, Señor, contigo lo tengo todo y sin ti no tengo nada, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. De tal manera, dice la Escritura, que una mujer le clamaba y le decía, ten misericordia de mí. Y Jesús guardó silencio. Guardó silencio. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos no fueron a Jesús por querer ayudar a la mujer, sino porque la mujer era molesta. Viene gritando, Señor, ya despídela, atiéndela y que se vaya. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo a sus discípulos, no se volteó a ver a la mujer, le dijo a sus discípulos, cuando le dijeron despídela, dijo, no soy enviado sino a las ovejas. Escucha esa palabra, a las ovejas perdidas ¿de dónde? De Israel. Entonces ella escuchó eso, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Las palabras son importantes. No dice, él le dijo, respondiendo él dijo. Yo me puedo imaginar la mujer clamándole y Jesús respondiendo. La Escritura cuando vemos en otros pasajes dice, y le dijo. Acá dice, dijo. ¿Se entiende la diferencia? Ok. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué animalito había puesto Jesús antes? Como una parábola, oveja. Y ahora estaba hablando de perros, perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Ella no dijo, no, ¿cómo se te ocurre, Señor, hablarme así? No, ella dijo, sí, Señor. Acepto que no soy hijo, que no soy oveja de la casa de Israel. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, cuando tú lees este pasaje, en ocasiones puedes desconocer el carácter de Cristo, pero quiero decirte, para nada Jesús estaba siendo insensible. Dice la Biblia que Jesús conoce el corazón de los hombres, ¿sí o no? ¿Tú conoces el corazón? ¿Tú conoces las intenciones? No, ni tú ni yo. Jesús sí. Y cuando vino esta mujer, que tal vez había sido una idólatra, que había adorado ídolos, ¿verdad? Y que ahora su hija estaba atormentada a causa de la maldad de ella, porque dice la Escritura en el libro de Éxodo 20, cuando está dando los mandamientos, que Dios iba a visitar la maldad de los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, en ocasiones las maldades que hacen los padres o los abuelos se revierten en los hijos o en los nietos. ¿No estamos de acuerdo? A menos que el hijo o el nieto rompa con esa maldición cuando se convierta a Cristo.
Pero aquí esta mujer tenía a su hija atormentada por un demonio. ¿A causa de qué? De la maldad de ella. Cuando viene esta mujer y le pide y le clama a Jesús, primero Jesús quiere tratar con ella, con tu corazón. Que no solamente sea la necesidad de tu hijo, sino tú entiendes la necesidad que tienes de mí. Por eso guarda silencio. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Desistió? Dijo, ya no me respondió Cristo, bueno, ya me paro y me voy a ver a Moloch otra vez. No, siguió dando voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó un momento en el cual Jesús dice, yo no soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Y sigue clamando, y sigue clamando, y llega y se postra a los pies de Cristo y le dice, socórreme. Y Jesús le dice, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. Y la mujer dice, sí, Señor. Y ese sí, Señor, fue lo que cambió todo, hermanos. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas. ¿Con cuánto se conformaba esta mujer? Migaja. ¿Qué es una migaja, hermano? Pedacitos de pan. Esa es una migaja. Dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Se aferró, se abrazó a Cristo, rompió el silencio Cristo, empezó a mostrarle a Jesús su profunda necesidad, se humilló la mujer y creyó en Cristo. De tal manera que al final Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. ¿Sabes cuál es el remedio para esos cielos cerrados? Cuando Dios no te responde, entra una desesperación. Parece que te avientan un balde de agua fría. Yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en mi casa orándole a Dios, ahí en la recámara, que yo sentí que Dios ya se había apartado de mí, como si me hubieran aventado un balde de agua fría. Muchos años después entendí que había sido Satanás el que me dijo, ni ores, ya Dios te abandonó. Malvado Satanás, que me quiso engañar. Pero dije, aunque me pierda, yo seguiré clamándole a mi Dios, seguiré pidiéndole a mi Dios. Y seguí pidiéndole a Dios, y seguí pidiéndole a Dios. Me tardé como 15 días, hasta que el día en el cual Dios vino, abrió los cielos y me mostró a Cristo crucificado. Precioso Dios. ¿Cuál es la solución para ese silencio de parte de Dios? Ruega, humíllate, intercede, llórale, pero ten fe en Dios. Hermanos, tú y yo nos merecíamos el infierno, ¿sí o no? ¿Quién no merecía el infierno aquí? Todos lo merecíamos. De tal manera, hermanos, ¿qué perdemos si ya lo habíamos ganado? A todo pulso el infierno. Pero para que veas que Dios quiere salvarte, Él ha puesto un camino para liberarte. Y cuando en ocasiones no escuchamos la voz de Dios, cuando en ocasiones nuestros ojos no alcanzan a mirar más allá, confía en Él, cree en Él, y Dios a su momento te va a extender la mano y te va a sacar. A veces quiere tratar contigo, a veces te ha visto muy ahí tambaleante, como que sí quieres, como que no quieres, y entonces es hora de que Dios trate contigo. ¿Y cómo lo hace? A través de esto. Pero el que se aferra a Dios tiene el poder de Dios. Tiene el poder de Dios. Amén. Volvamos al texto inicial. 1 Corintios. Ahora sí vas a entender claramente. Capítulo 4, verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras. En una ocasión predicando en el Zócalo, se me acerca un testigo de Jehová y quería debatir. Y yo le dije, a ver, permítame tantito. Yo no vengo a debatir. No, pero es que tú estás diciendo esto y lo otro, y sacó su Biblia y todo. Le dije, una cosa nada más le voy a decir. Yo iniciaba. ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Ya no practica usted la maldad? Empezó a tambalear. No, bueno, es que ¿quién puede ya no pecar? Somos pecadores. No. A ver, vamos a quedar claros. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. ¿Usted ya dejó el pecado? Me dijo, no, son palabrerías. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Rompe las cadenas.
Y hasta que tú tengas ese poder, esa victoria sobre el pecado, entonces podemos decir, el poder de Dios está sobre tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo no sé tu necesidad, yo no conozco tu condición, pero hay alguien en los cielos que sí nos conoce, que sí nos ubica, que sí sabe lo que estamos padeciendo, atravesando. ¿Cuántos están arrepentidos pero no han sido salvos? El problema es la fe, que batallas mucho. Si tan solo le creyeras, Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez en tu afán te has estado escondiendo del buen pastor y no te has dejado encontrar. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día de salvación. Y aun si eres cristiano y quieres que siga viniendo ese poder de Dios sobre tu vida, para eso Él lo ha traído, para eso Él ha dejado, lo ha derramado a través del Espíritu Santo. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en esta reunión. Gracias porque sé que has hablado al corazón, Señor. Porque son tus palabras, no las mías, Señor. Porque tu palabra es la que dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque ese poder se empieza a manifestar desde que el hombre se empieza a arrepentir y empieza a creer en ti. Y viene con una actitud humilde, insistente, de ruego, de súplica, de hambre y de sed, Señor, como decíamos hace un rato. Y que tiene fe para creer en que tú tienes buena voluntad. Si una mujer que era de un pueblo idólatra perverso, del pueblo de Canaán, tuvo misericordia, alcanzó misericordia por su súplica, por su ruego, cuanto más nosotros, Señor, no alcanzaremos misericordia. Gracias, Señor, porque en la cruz conquistaste todo esto, Señor. A ti sea la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.